Cuando Jesús andaba con San Pedro propagando su doctrina, para la cual tenía que atravesar por yermos y despoblados, tuvo que allegarse a una aldea, porque a la burrita que montaba se le había caído una herradura. Preguntó si por allí había algún herrador, y le dieron noticias del maestro Miseria. Pero le advirtieron de que seguramente no querría atenderlo, porque aunque era pobre, era sumamente flojo y muy caprichoso. Trabajaba de tarde en tarde y solo cuando estaba de buenas, que eran raras ocasiones. Vivía alejado de la aldea sin otra compañía que una perrita a quien llamaba Pobreza. Renqueando la burrita y seguido de San Pedro, Jesús se encaminó al rancho del maestro Miseria, que por este nombre por todos era conocido. Con gran sorpresa de Jesús y Pedro, Miseria hizo el trabajo de muy buena voluntad, y en menos que canta un gallo, cambió la herradura de la burrita y de chapa les revisó bien a las otras, por si algún clavo le faltaba. Terminado el trabajo, Jesús quiso pagarle. Pero Miseria, creyéndolo muy pobre, a juzgar por la túnica que llevaba, vieja y sucia por el polvo del camino, le dijo que nada le debía y que no quería cargar su conciencia, cobrándole a quien parecía más menesteroso que él mismo, no obstante que todos lo llamaban el maestro Miseria. Jesús insistió en que debía cobrarle su trabajo y aceptar la paga, que si bien era cierto que no era rico y vivía de las dádivas del pueblo, éstas le alcanzaban para pagarle aquel servicio, hecho tan oportunamente y con tan buena voluntad. Pero toda insistencia fue inútil, porque Miseria se negó a recibir ningún dinero. Entonces Jesús, muy agradecido, se dio a conocer y le dijo que, ya que no aceptaba remuneración por su trabajo, le pidiera 3 mercedes y se las concedería. Sin asombrarse poco ni mucho, Miseria se quedó pensando un momento, como si dudase de qué gracia solicitar. San Pedro quiso ayudarlo a salir del apuro. Se acercó y le dijo al oído: «Pedile el cielo, Miseria, pedile el cielo». Como si hubiera estado sordo, Miseria salió de su meditación y dijo a Jesús: «Ha de saber, Señor, que muchos socios vienen a quitarme el tiempo que dedico a mis trabajos y no se cansan de hurgar y registrarme las herramientas y cachivaches que guardo en mi taller. Para obligarlos a que se estén quietecitos, quisiera que el que se siente en ese sillón», y le mostraba el viejo y desvencijado que ocupaba San Pedro, «no se paren sin mi permiso». «Concedido», le dijo Jesús. «Pide la segunda merced». Miseria se puso de nuevo a pensar, y San Pedro de nuevo empezó a soplar al oído que pidiera al cielo. Pero el maestro, sin darse por entendido, después de un rato levantó la cabeza y dijo a Jesús: «Pues has de saber, Señor, que casi mi único alimento consiste en los frutos de una higuera que tengo en mi rancho. Como da en abundancia 2 veces al año, bastaría para sustentarme. Pero el caso que los vecinos me roban las brevas y los higos. Quisiera, pues, para castigar a los ladrones, que el que se suba a la higuera no pueda bajar sin mi permiso. Y también desearía una grupita donde quepen los higos que guarde para el invierno y todo lo que yo quiera meter en ella». «Concedido», le dijo Jesús. «Pide la tercer merced». Otra vez Miseria se quedó pensando, y otra vez San Pedro insistiéndole, tirándole de la chaqueta y hablándole al oído, en que no fuera leso, que pidiera al cielo, puesto que así aseguraba su eterna salvación. Miseria no se dio por entendido y volviéndose a Jesús le dijo: «Aunque todos me tienen por flojo, ha de saber, Señor, que mis quehaceres son muchos y mi descanso es poco. Me siento a veces a reposar y no falta un intruso que llegue a importunarme. Entonces tengo que abandonar mi asiento y levantarme para atenderlo. Quisiera, pues, para descansar a mi regalado gusto y aún en contra de mi voluntad, que donde yo me siente no me pare nunca». «Concedido», le dijo Jesús. Muy enojado y tirándose las pocas mechas que le quedaban, San Pedro se levantó de su asiento murmurando: «Vámonos, Señor, que se nos va haciendo tarde».
y refunfuñaba por lo bajo. Viejo leso, se va a ir a los profundos infiernos, tanto que le dije que pidiera al cielo. Jesús y San Pedro siguieron su camino. Faltaba poco para la medianoche cuando Miseria salió al patio de su rancho, hizo un círculo en el suelo, se puso en el centro y llamó al diablo para hacer un pacto con él. Apenas había sonado la última campana de las 12 cuando apareció el demonio, muy elegante, disfrazado de caballero, con fraqué negro, pantalón corto color rojo, medias de seda y zapatillas de charol. La barba en punta, los bigotes retorcidos, peinado partido al medio con cacharulos por los lados para disimular unos cachitos como de cabro que apenas se le divisaban. Un pedacito de cola le aparecía por entre los faldones. Miseria convino con el diablo en que le daría su alma a 10 años de plazo a cambio de 10.000 pesos. El diablo se guardó el contrato que Miseria había firmado con su propia sangre y desapareció. Desde entonces, el maestro empezó a llevar una vida rumbosa, inexplicable para los vecinos, y que por ello fue atribuida a milagros de Jesús. No hay plazo que no se cumpla, deuda que no se pague, ni amor que no tenga fin. Y pasaron los 10 años, y el diablo llegó a exigirle el cumplimiento de su pacto. Sin poner ningún reparo, ni hacer la resistencia menor, Miseria le dijo que tomara asiento en el único sillón que tenía, mientras él arreglaba las cosas para acompañarlo. Se sentó el diablo, y Miseria se fue a la fragua. Calentó un fierro al rojo vivo y con él empezó a pincharlo, sin que el diablo pudiera moverse del sillón en que permanecía clavado. Como si los pinchazos fueran pocos, le animó a la perrita que se llamaba Pobreza, la cual no se daba punto de reposo mordiéndole las pantorrillas y los talones, y a veces el pobre diablo tenía que defenderse a 2 manos porque le saltaba a la cabeza y a la cara. Era en balde los esfuerzos que hacía para evitar aquel graznido de dentelladas y pinchazos, hasta que suplicó al maestro que lo librase de tal cruel martirio y le dijera qué quería de él. 10 años más de vida y otros 10.000 pesos, le dijo Miseria. Concedido, concedido, le contestó, pero líbrame luego de este suplicio. Apenas Miseria lo puso en libertad, el malulo la acechó más que ligero, rescoldeándose y sobándose las partes doloridas, y quedó convidado para no volver nunca más donde aquel hombre, que había salido más diablo que él mismo. Miseria siguió dándose la gran vida, con los nuevos 10.000 pesos, hasta que llegó el vencimiento del plazo convenido. Gran alboroto se produjo entonces en el infierno. El diablo mayor no se atrevió a venir en persona a reclamar el cumplimiento del convenio y mandó a la mitad de sus compañeros en busca de Miseria, recomendándoles que por nada del mundo se fueran a sentar en el sillón desvencijado, porque no la sacarían muy bien. Al diablo mayor le daba vergüenza contar lo que había pasado. Como una nube de langostas, los diablejos se dejaron caer en el pobre rancho de Miseria, a quien encontraron que estaba muy tranquilamente, comiéndose una canasta de brevas. Ya sé a qué vienen, les dijo. Me tienen a sus órdenes. Al buen pagador no le duele prendas. Estoy listo para el viaje. Solo les pido que me dejen acabar este canastito de brevas, que están fresquecitas, recién tomadas de la mata. Los diablejos estaban ardiéndose de calor, como que venían saliendo de las llamas del mismísimo infierno, y se les hacía agua a la boca al ver a Miseria devorando aquella fruta que parecía estar deliciosa y que ellos no conocían. Después de un rato de espera, y cuando notó que los diablos estaban ya tragando saliva, Miseria les dijo: ¿no quisieran servirse unas brevitas para pasar la calor? La higuera está que se desgancha sola. Suban nomás con confianza. Hagan cuenta que están en su casa. Para todo hay tiempo. Enseguida los acompañaré. ¿Qué más quisieron los diablejos? Llegaban a atropellarse para ser de los primeros en subir a la higuera. Se veían como racimos y se pusieron a engrullir las brevas con cáscara y todo. Mientras tanto Miseria se fue a la fragua y se pasó a calentar un largo fierro, con el cual empezó a pinchar a los diablos. De balde estos hacían poderosos empeños para bajar del árbol. Lo más que lograban era saltar de rama en rama.
pero allá los perseguía el fierro caliente de miseria, que los hacía aullar de dolor, hasta que al fin el diablo, jefe, le preguntó qué pretendía con hacerlo sufrir de aquella manera. 10 años más de vida y otros 10.000 pesos. Convenido, le dijo, y lo dejó caer una bolsa con una cantidad de dinero. Solo entonces Miseria les permitió bajar, y los diablos las echaron desesperados para el infierno, asusados por pobreza, que los mordía furiosamente los talones. Y Miseria volvió a darse gusto durante 10 años con los 10.000 pesos. Al término del plazo, todos los diablos del infierno vinieron a buscarlo. Fatigados de largo viaje y viendo que Miseria no ponía resistencia para acompañarlos, se pusieron a descansar. En eso estaban cuando Miseria les dijo: buen dar con los cansados que vienen. Si ustedes quisieran, yo los podría llevar sin molestia alguna hasta las mismas puertas del infierno. ¿Y cómo?, le preguntaron interesados para ahorrarse el cansancio del viaje. Métanse en esta grupita. Los diablos soltaron la risa al oír la inocentada de Miseria, que quería meterlos en aquella grupita en que no cabía la mano ni de uno solo. Yo me comprometo a hacerlos caber a todos. A ver, haga la prueba el más valiente. Por no ser más que ninguno, todos se atropellaban para meterse. Y la verdad fue que, uno después de otro, todos se metieron en la grupita. Y la grupita a todos se los iba tragando. Solo el diablo, que hacía de jefe, más receloso y desconfiado, no quería entrar. Vaya, le dijo entonces Miseria, ¿tan diablo que lo han de ver y no se atreve a meterse en mi grupita? No será tan bravo el león como lo pintan. Apuesto que no es capaz de achicarse como sus compañeros. Picado en su amor propio y no queriendo ser menos que sus subordinados, el diablejo se hizo el chiquitito y se metió de cabeza en la grupita. Inmediatamente Miseria arramó bien la bolsa, amarró. Se fue al yunque y empezó a dar martillazos con todas sus fuerzas. La gritería de diablos era espantosa y llegó a tal punto que la sintieron algunos vecinos y alarmados salieron a la calle. Pero como el bullicio fue cesando poco a poco, creyeron que se trataba de alguna de las muchas rarezas del maestro Miseria y se volvieron a sus casas. Miseria siguió machucando hasta que la grupita quedó reducida al tamaño de una moneda y, muy satisfecho, se la guardó en el bolsillo. Desde entonces, el mundo cambió. Las mujeres dejaron de ser coquetas, los hombres abandonaron sus vicios y los abogados, tinterillos y receptores que vivían de la enemistad humana no tuvieron ya enredos en qué meterse y principiaron a padecer y a morirse de hambre. Como la vida se hacía imposible en tales condiciones, los grandes del pueblo se reunieron en la plaza pública para cambiar ideas sobre las calamidades que se le habían venido encima y acordaron las medidas que pudieran salvar la situación. Después de mucho pensar y discutir, uno de los asistentes llamó la atención de los demás acerca de la vida misteriosa que desde hacía tiempo llevaba Miseria, siempre encerrado en su rancho, sin otras compañías que su perrita llamada Pobreza. Otro se acordó de las extrañas visitas que de tiempo en tiempo recibía. Un tercero hizo notar lo rumboso y gastador que había sido en los últimos años, a pesar de que casi nunca trabajaba. Y por fin otro contó que una vez, al pasar frente a la casa, le habían llamado la atención unos alaridos espantosos que poco a poco se fueron apagando hasta quedar en completo silencio. Todo esto parecía demasiado misterioso y requería una explicación de parte de Miseria ante los notables del pueblo. Lo mandaron llamar, con el único policía que tenían, y cuando estuvo en presencia de ellos, por toda contestación a las preguntas que le hacían, sacó la grupita que llevaba guardada en el bolsillo y les dijo que ahí tenía encerrados a todos los diablos del infierno. Comprendieron que a eso se debía que hubiera tanta tranquilidad en el mundo y convencieron a Miseria de que había que ponerlo a los diablos en libertad para que volvieran las diferencias, las envidias, los celos, las enemistades y los rencores, y cada uno pudiera hacer de nuevo su negocio. Desde el interior de la grupita, los diablejos oían la discusión de los notables y estaban muy contentos porque comprendían que se acercaba el instante en que Miseria pondría término a tan horrible cautiverio. Al fin, éste accedió a lo que le pedían. Siempre que el diablejo jefe le concediera igual cantidad de dinero que en las veces anteriores y el pacto se renovara por tiempo indefinido.
Deseosos los diablos de recuperar su perdida voluntad, consintieron las condiciones que Miseria ponía. Se abrió la grupita, salieron atropelladamente y otra vez se esparcieron por el mundo, a derramar toda clase de calamidades. Pasaron muchos años. Miseria, viejo y pobre, porque ya había gastado los últimos 10.000 pesos, resolvió morirse. Mató a su compañera, la perrita Pobreza, y enseguida emprendió viaje para el otro mundo. Pero antes de llegar arriba, se puso a reflexionar a dónde en justicia les correspondía irse. Si me voy al cielo, se decía Miseria, San Pedro me reconocerá. Se acordará de que no quise seguir su consejo y me dará con la puerta en las narices. No me corresponde el purgatorio, porque la verdad es que nada tengo que purgar. Es al infierno donde debo ir, puesto que vendí mi alma al diablo. Y para allá se dirigió, resignado a su suerte, resuelto a cumplir su compromiso y seguido de cerca por su perrita Pobreza, que no le perdía pisada. El infierno es un edificio inmenso, con grandes rejas y portones de hierro negro. Continuamente salen de él llamas enormes y desde lejos se percibe un olor a azufre insoportable. El portón principal tiene una pequeña puerta con una ventana en la parte superior, por donde el diablo porrotero mira a los que golpean. Cuando éste divisó a Miseria, lo reconoció al instante, y en vez de abrirle, echó a la puerta cerrojo y cerrojillo y corrió a dar la voz de alarma a todos sus compañeros para que ninguno se dejara engañar por aquel hombre, que era más diablo que todos ellos juntos. Resolvieron esconderse y se dejaron caer de cabeza en las calderas de pez hirviendo, que para ellos viene a ser como si se dieran un baño de agua florida. En vano Miseria aguardó que la abrieran. Al fin, cansado de tanta espera, resolvió ir a golpear a las puertas de la Gloria, por si allí le hacían mejor recibimiento a él y a su compañera. La Gloria es una mansión enorme, de murallas y puertas muy altas. Continuamente desde adentro se esparcen por todos los contornos melodías de los más variados instrumentos y canto de ángeles, arcángeles y serafines. Cuando San Pedro vio a medias la puerta al llamado de Miseria, al momento lo reconoció, y de indignación se llegaron a poner de punta los 4 pelos que se le veían en la calva. «¡Ah! Tú eres el maestro Miseria», le dijo, «y tienes cara de aparecerte por aquí, poniendo sus ojos de carnero, diciéndote el santo marraco. ¿No te dije repetidas veces, viejo testarudo, que pidieras el cielo? Friégate ahora por leso». Y quiso cerrarle violentamente la puerta, pero Miseria, que veía venir el portazo, alcanzó a meter adentro medio cuerpo, seguido de su perrita Pobreza, que también quedó mitad adentro y mitad fuera. No pudo, pues, Miseria satisfacer cumplidamente su pensamiento, que era dárseles entrado a San Pedro por la fuerza y ocupado su sillón, de donde ni el mismo Jesús habría podido moverlo, porque así se satisfacía la tercera merced que en la tierra le habían concedido. Quedaron, pues, Miseria y Pobreza, mitad afuera y mitad adentro de las puertas de la Gloria. Y por eso el mundo siempre irán juntas alegrías y tristezas, lágrimas y risas, y nunca dejará de haber pobres y ricos, felices y desgraciados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Silvia Viviana Pereira, narradora, y leí Miseria y Pobreza.